Rusia anuncia su disposición para investigar el último documento del Pentágono que reveló el apoyo estadounidense a la actividad de al menos 46 laboratorios en Ucrania. La comisión parlamentaria abordará dichos proyectos que Washington realizó con la autorización de Kiev en los últimos 20 años y que calificó de pacíficos. Moscú afirmó que a primera vista esto parece un intento de la Casa Blanca de evadir su responsabilidad. Nicolás Trinchero nos amplía el tema. Desde Moscú ya durante los últimos meses venían denunciando que Estados Unidos había colaborado con Ucrania en diferentes laboratorios biológicos y bueno, esto ahora ha sido confirmado con un comunicado que se ha publicado desde el Pentágono en las últimas horas, donde reconocen que durante los últimos 20 años estuvieron colaborando con 46 instalaciones biológicas en Ucrania, pero dicen desde el Pentágono que es todo con fines pacíficos en el ámbito de la salud pública. Desde el Parlamento ruso no confían demasiado en lo que dicen desde el Pentágono. Escuchemos cómo lo comentaban. A primera vista, parece un intento de evadir la responsabilidad y ocultar el contenido real de los programas en Ucrania, que es lo que los estadounidenses hicieron el 24 de febrero, ordenando a los ucranianos que destruyesen urgentemente todo rastro de las actividades de los laboratorios biológicos en Ucrania. Pero dado que se publicó la nota informativa, la estudiaremos cuidadosamente. Bueno, vale aclarar que en esta comisión parlamentaria rusa ya se viene trabajando en la investigación desde antes y se han detallado diferentes puntos relacionados con la colaboración entre Estados Unidos y Ucrania en el ámbito biológico, en los laboratorios. Por ejemplo, se destaca que lo que el Pentágono dice que es una actividad legal incluye que se le prohíbe al Servicio de Seguridad ucraniano poder acceder a los datos surgidos de los diferentes experimentos. Por otra parte, también se destaca que durante todo este tiempo, concretamente entre los años 2005 y el principio de este año 2022, Estados Unidos invirtió más de 224 millones de dólares que salieron de organizaciones sin fines de lucro, gigantes farmacéuticos occidentales e incluso desde el mismo Partido Demócrata estadounidense. Y por otra parte, también se destaca que en reiteradas ocasiones los militares rusos descubrieron que Ucrania trató de equipar drones para diseminar sustancias tóxicas en diferentes zonas. Pero bueno, más allá de todo lo relacionado con estos laboratorios, biolaboratorios ahora reconocidos por el Pentágono, también desde Moscú hacen hincapié en lo que es la seguridad estratégica en general, diciendo que es necesario el diálogo, que Moscú está abierto al diálogo, pero parece que no ocurre lo mismo desde Occidente. Escuchemos cómo lo nombraba, cómo lo comentaba el canciller Sergei Lavrov. Hemos propuesto repetidamente a nuestros colegas de la OTAN, en nombre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, tanto a niveles de jefes de Estado como a nivel de cancilleres, iniciar un diálogo, establecer mecanismos de interacción, consultas. Los miembros de la OTAN se negaron con arrogancia, pero el hecho de que no puedan decidir el destino de Europa, creo, ya ha quedado claro para todos. Seguimos abiertos al diálogo, pero para bailar tango se necesitan dos, y por el momento nuestros socios occidentales practican breakdance en solitario. Ahí lo escuchaban a Lavrov. Entonces Moscú sigue abierta al diálogo, pero desde el lado de Occidente parece que al menos por ahora esto no tiene un correlato. Más de 7.700 personas perdieron sus vidas en Donetsk durante la agresión armada ucraniana. Así lo señala la defensora del pueblo de la República. Indica también que entre los fallecidos hay 108 niños. Menciona que la semana pasada ha sido una de las más duras para el país. Y es que solo este viernes los bombardeos de las tropas ucranianas han dejado varias víctimas fatales entre los civiles. Han sido heridas más de 10 personas. Además, en la ciudad de Donetsk fue afectado un edificio residencial. Por su parte, el alcalde capitalino opina que los ataques ucranianos podrían ser realizados por un equipo militar extranjero. Mientras tanto, Kiev pide a Occidente más suministros, asegurando que no es capaz de luchar contra las fuerzas rusas por la escasez de armas. En paralelo, los medios revelan el aumento de los casos de deserción en sus tropas.
Por su parte, Moscú denuncia que los países que suministran armamento a Ucrania solo buscan luchar contra Rusia a costa de la vida de los ucranianos. Así que vamos a analizar este tema con nuestro compañero Boris Kuznetsov para que nos traiga el panorama actualizado sobre la situación. ¿Qué tal, Boris? Hola, Carla. Podemos destacar que las autoridades de Kiev están perdiendo el conflicto y bueno, los líderes de Ucrania ya han admitido la supremacía de Rusia en lo que se refiere a la cantidad y la calidad del armamento utilizado en el conflicto. Aquí vemos las declaraciones del presidente de Ucrania y del ministro de Defensa de Ucrania que apuntan a que simplemente no pueden combatir a Rusia, contrarrestar a Rusia con el armamento de que disponen actualmente. Por eso los funcionarios ucranianos prácticamente suplican a sus socios occidentales a incrementar los suministros del armamento pesado. La situación es muy drástica. Incluso se están agotando las reservas de las municiones y los proyectiles para sus sistemas de artillería y por eso se ven obligados a utilizar los proyectiles de la OTAN que son menos potentes y todo eso desemboca en la eficacia de las tropas en el terreno, en los campos de batalla. Así también, si hablamos sobre las bajas entre los uniformados ucranianos, podemos decir que la cifra es bastante impactante. Esta es la información oficial. Aquí vemos que hasta 200 uniformados ucranianos pueden perecer diariamente y todo eso naturalmente desemboca en que las pérdidas tienen un efecto desmoralizador y los casos de deserción aumentan cada semana, apuntan varios medios. Y vamos también a subrayar que sí, esta es la estadística oficial, pero la cifra verdadera puede diferir, la cifra verdadera puede ser mucho mayor. Así que también algunos medios dicen que de hecho las autoridades de Kiev están ocultando la verdad para no desalentar a sus socios occidentales a incrementar los suministros de armamento pesado y en general no desilusionar a sus socios occidentales. Vamos a ver entonces cuál es el panorama, porque de hecho los funcionarios de la Unión Europea hacían las declaraciones bastante controvertidas, por ejemplo, como la fue del titular de la diplomacia de la Unión Europea, de Josep Borrell, quien declaró que esta guerra debe ser ganada en el campo de batalla, algo sí bastante controvertido, tomando en cuenta que habitualmente todos apuntan a un diálogo y necesitan solucionar todo sobre la mesa de negociaciones. Bueno, desde Rusia han explicado que de hecho Occidente simplemente utiliza a Ucrania como material desechable para llevar a cabo una guerra contra Rusia. Muchas gracias, Boris, por este panorama ya más actualizado. Y seguimos. El militar retirado José Antonio Alcaide señala que Occidente no pretende conseguir la paz en el conflicto ucraniano. Indica que incluso el presidente Vladimir Zelensky no se preocupa por las víctimas y solo busca proteger su propia posición en la comunidad internacional. Europa está pasando una crisis económica encubierta de grandes dimensiones, punto uno. Pero el punto dos está en que hay una gran disensión entre lo que quiere Alemania, lo que quiere Francia, lo que quiere Gran Bretaña y lo que quiere Estados Unidos. Hay cuatro posturas muy diferenciadas. Pero al final todos quieren que Ucrania gane la guerra, no que haya una paz concertada. La actitud del gobierno de Zelensky es la misma actitud que está manteniendo el señor Borrell y que está manteniendo toda la cúpula tanto de Europa como la de Joe Biden en Estados Unidos. A ellos los muertos, los heridos, no les preocupan absolutamente nada. Le da lo mismo que haya 100 muertos que haya 100.000. Les es indiferente. Y yo entiendo que el señor Zelensky lo que no quiere es perder esa prioridad que tiene como presidente, punto número uno, y punto número dos, tiene que ganarse el beneplácito de los líderes occidentales porque probablemente pierda la guerra y cuando pierda la guerra pues tendrá que marcharse de Ucrania. Transcurre la última jornada de la polémica Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Varios países de la región arremetieron contra la política excluyente de Estados Unidos por no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, la invitación selectiva de los participantes no impidió que el presidente Joe Biden llamara a fortalecer la unidad de las naciones. Además, Washington busca lograr un acuerdo en materia migratoria antes de que finalice el evento. Nicolás Sánchez O'Donovan nos trae los detalles. Saludo desde la ciudad de Los Ángeles, donde continúa desarrollándose esta novena Cumbre de las Américas, que llega a su fin en esta jornada de viernes, una cumbre envuelta sin duda en polémica, quizás
centrándose más, ¿no?, en ese contexto por la decisión de Washington de no invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, que en el contenido. Pero como al final de cada cumbre tienen que llegar las declaraciones, llegarán declaraciones sobre medio ambiente, por ejemplo, y también Estados Unidos pretende una declaración sobre inmigración, que puede quedarse en una propuesta y que sobre todo muchos piensan que lo que puede quedarse es en papel mojado. Joe Biden pedirá a sus vecinos del sur unidad para combatir la inmigración ilegal. Además, asegura que lo que necesita el continente es responsabilidad compartida y que los países del sur refuercen no solo sus fronteras, sino también sus procesos de petición de asilo. Es decir, lo que está pidiendo Joe Biden, por ejemplo, es cuando los migrantes de Centroamérica cruzan México para llegar aquí a Estados Unidos, que México, por ejemplo, en este caso, refuerce su política de asilo y los migrantes se queden en México y no vengan aquí en Estados Unidos. Eso en sí mismo es muy complejo, pero va a ser prácticamente imposible si tenemos en cuenta que a esta cumbre no ha venido por culpa de la política excluyente de Washington el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sin México, si también los líderes de Guatemala y de El Salvador, va a ser muy complicado que cualquier declaración o petición pase más allá de ser papel mojado. Como decimos, la inmigración va a centrar esta parte de la cumbre, esta parte final de la cumbre. Hemos también visto algunas protestas a las afueras de la convención y activistas se han acercado precisamente a las puertas de la convención donde se celebra esa cumbre de las Américas para entregarle, digamos simbólicamente, al presidente Joe Biden una carta en la que rechazan sus políticas de exclusión y también sanciones. Pero paralelamente a lo que sucede en ese centro de convenciones, que está a escasos metros de donde nos encontramos, se desarrolla la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, una cumbre alternativa que ha tenido lugar durante los últimos días, paralelamente, como decimos, a esa cumbre diplomática de las Américas, y donde se están discutiendo temas de relevancia para la región de primera mano. Es decir, están activistas, miembros de movimientos sociales, debatiendo todo este tipo de temas y también rechazando, como no, esa política de exclusión. También vemos como latinoamericanos de los 3 países excluidos de esta cumbre van a tener videoconferencias aquí en este foro, y hemos escuchado, por ejemplo, a Miguel Díaz-Canel, al presidente cubano, quien expresaba vía Twitter que el verdadero evento de trascendencia política no es la cumbre de las Américas, sino esta cumbre de los pueblos por la democracia. También se ha expresado el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien ha asegurado que la voz de estos 3 países, de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estará presente en Los Ángeles mediante este foro, esta convención de los pueblos por la democracia, y que pide también el respeto a la unión y a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Para ahondar no solo en lo que está sucediendo aquí, sino en esas temáticas de migración, tenemos con nosotros a Daniel Pascual, que es dirigente indígena y campesino. Buenas, Pascual, gracias por darnos estas palabras. A ver, para empezar, ¿qué valoración me hace de que Washington haya excluido directamente, haya vetado directamente a 3 países de la región para que no acudan a esta cumbre de las Américas? Sí, yo creo que hay que recordar que también hay bloqueos sobre estos países, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua ahora y demás países que se van alineando como gobiernos democráticos en el sur del continente. Eso creo que es fundamental, porque no es solo una exclusión de alguna rencilla política, sino que es de la visión de estos países, ¿no? de decidir por sus propios futuros, su desarrollo, su modelo de país y de Estado, y pues por supuesto que son opuestos al imperio que es Estados Unidos y por supuesto a sus políticas sobre el continente. O sea, sí hay un motivo de razón por qué Biden no quiso incluirlos, porque traerían esa otra voz de otra visión de cómo hacer desarrollo de nuestros países y qué modelo de Estado se requiere, ¿verdad? Como vemos,
Es un foro de debate profundo, más allá de la cumbre de las Américas que está teniendo lugar aquí en la ciudad de Los Ángeles. De aquí también van a salir acuerdos, declaraciones, intenciones también, y aquí también vamos a escuchar a varios líderes latinoamericanos que van, como ya han anunciado, a poner muy alta su voz, pese a que no se les ha podido escuchar en la cumbre, en la 9ª cumbre de las Américas, que este viernes llega a su fin aquí en la ciudad de Los Ángeles. La visita del canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, a los Balcanes estuvo marcada por declaraciones polémicas. Es que el presidente serbio dio a conocer que el político alemán le exigió introducir sanciones contra Rusia. Además, durante su estancia en la República Autoproclamada de Kosovo, el líder alemán afirmó que el ingreso en la Unión Europea, tanto de Serbia como del territorio en disputa, es imposible sin su reconocimiento mutuo a nivel diplomático. Un acuerdo debe finalmente resolver el asunto sobre el reconocimiento de Kosovo, porque es impensable que dos países que no se reconocen mutuamente se conviertan en miembros de la Unión Europea. También el canciller alemán llamó a Serbia a mostrar pragmatismo en el proceso de reconocimiento de Kosovo. El diplomático comunitario no dudó en expresar su apoyo a la República Autoproclamada al prometer contribuir en cuanto a la facilitación del régimen de visados con la Unión Europea. Por su parte, el presidente serbio aseguró nunca haber oído hablar de un reconocimiento mutuo. Lamentó que las cosas estén cambiando en detrimento de su nación. La tensión entre Serbia y Kosovo se agravó después de que en el año 2008 el territorio declarara su independencia con el apoyo directo tanto de Estados Unidos como de la mayoría de países europeos. Recordemos que Belgrado solicitó la adhesión a la Unión Europea en el 2009 y aún espera el ingreso. En paralelo, la Cancillería rusa criticó la postura del canciller alemán, apuntando a que Bruselas aspira a dar órdenes al pueblo serbio. Estos son los amigos de Serbia. Belgrado todavía no le debe nada a Bruselas. Al revés, es Occidente quien está en deuda con los serbios. Pero al pueblo serbio ya le indican qué hacer y cómo en tono de orden. ¿Qué vendrá después? El presidente de ECAI Center y analista político Adrián Zelaya hace énfasis en el hecho de que la Unión Europea ya no representa un polo de referencia para otros países. Es difícil de comprender sin entender el contexto histórico conjunto de lo que sucedió en Serbia, en Kosovo y en el conjunto de lo que fue la antigua Yugoslavia desde comienzos de la década de los 90. Serbia, bueno, pues sí tiene una cierta cercanía en sus posicionamientos y esa tradición de haber solicitado la adhesión a la Unión Europea como referente económico fundamentalmente, pero también mira a otros polos emergentes, a Rusia fundamentalmente, que está adquiriendo un peso estratégico cada vez mayor. La Unión Europea ya no es ese polo de referencia que atraía a todo tipo de naciones para que de una forma progresiva se fueran incorporando y que era simplemente la propia Unión Europea la que filtraba estas aspiraciones, sino que cada vez más se está viendo a la Unión Europea como un polo más, como un referente que está perdiendo peso radicalmente en el conjunto del mundo y por tanto estas aspiraciones pues tienen un valor cada vez más limitado y más diluido. Y por supuesto esto se aplica muy bien a los argumentos utilizados por el canciller Scholz cara a intentar presionar tanto a Kosovo como a Serbia en este caso. Esta jornada en Argentina conmemoran el aniversario 193 de la afirmación de los derechos sobre las Malvinas. Esta es una fecha para que las familias rindan homenaje a los caídos en la guerra contra Reino Unido por las islas. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos cuenta una historia dolorosa de solo uno de los soldados fallecidos. El fútbol y la guerra se mezclan en una habitación de unos pocos metros cuadrados que conserva intacta la pequeña cama en la que Marcelo Daniel Massad durmió hasta sus 18 años, antes de partir rumbo a Malvinas. Callaron tus sueños, Daniel, en la turba y el barro. Alberto Cortés, el famoso cantautor argentino-español, se conmovió con su historia y escribió a Daniel, un chico de la guerra. Esa canción es uno de los tantos tesoros que su mamá resguarda desde hace 4 décadas. Otro es el poema que el propio Daniel escribió en las islas y que fue encontrado en el bolsillo de su uniforme, con el que murió bajo el fuego de una ametralladora en los últimos días de combate. Debo irme,
buena suerte. Qué raro, sin temor, voy a la muerte. Dalal, que según dice no es de llorar, hoy no puede contenerse. Ella, católica ferviente, sacó de ese poema parte de la fuerza que le permitió seguir adelante. También del rosario que encontraron junto al cuerpo de Daniel, ese que él mismo personalizó uniendo uno suyo con el que su mamá llegó a darle colgada del camión militar que lo trasladaba. Fue la última vez que se vieron. Los unían en la trinchera, me contaron los chicos, y rezaban el rosario, con los dos, así como lo tenía siempre atado. A diferencia de su mujer, el papá siempre lo llamará por su primer nombre, Marcelo. Said es quien le inculcó el amor por el fútbol y sobre todo por el club Banfield. Allí el recuerdo se hace colectivo y otros veteranos que lograron sobrevivir a la guerra mantienen en lo alto el nombre de su compañero caído. Es tener presente la gesta de Malvinas, ¿no? Y un aporte que damos para la recuperación de Malvinas, ¿no? Por la soberanía. Somos el primer club de la Argentina que tiene su comisión de veteranos de guerra. Said ya no va tanto al estadio a ver los partidos, pero cuando pisa el césped de la cancha, su rostro se ilumina. Banfield será para siempre la pasión compartida, la camiseta que su hijo vistió orgulloso atajando como juvenil y la ilusión que se llevó con él para siempre a las islas. Profesionalmente no tuve la suerte de verlo. La guerra bloqueó todo, nos cerró todas las salidas. Pero lo vi jugar al fútbol, sí. En una de las cartas me manda a decir, bueno, me quiebra esa palabra. Me manda a decir, papá, anda al club y decirle que me guarde en el puesto de arquero, que lo voy a defender como estoy defendiendo a la patria. Dalal y Said saben que esta cancha en la que compartieron su vida es también su casa. Y por lo tanto acá, como en la habitación que custodian con tanto amor desde hace 40 años, su hijo también está presente. Marcelo Daniel no pudo cumplir su promesa de volver a Banfield y defender este arco. Sin embargo, el club y su gente decidieron revertirlo y ahora son ellos los que cuidan la memoria de Malvinas. Una historia que se llevó la vida de uno de sus pibes, pero al mismo tiempo, de alguna manera, lo volvió inmortal. Ignacio Jubilla, RT, Buenos Aires, Argentina. Las autoridades de la ciudad boliviana de El Alto suspendieron una reunión de la mesa de diálogo con padres de familias, escuelas, planeada para esta jornada. El retroceso llega después de que un grupo de padres bloqueara el edificio de la alcaldía de esta ciudad. Se reporta que cerca de 700 funcionarios fueron retenidos dentro de la instalación. El secretario municipal afirmó que la alcaldesa Eva Copa fue evacuada junto con su familia tras recibir amenazas. Quienes bloqueaban el edificio reclaman la atención de las autoridades y garantías de seguridad para las escuelas. La alcaldesa denunció que al acudir a las fuerzas policiales no recibió ninguna respuesta. También instó a mantener la calma y entablar un diálogo abierto. Estados Unidos está en tantos líos. De este modo, el expresidente de la nación norteamericana, Donald Trump, se expresó en contra de la primera audiencia sobre la insurrección del 6 de enero del año pasado, cuando manifestantes irrumpieron en el Capitolio. El exmandatario declaró que no tomaron en cuenta los testimonios positivos, ni abordaron el tema del fraude electoral ni las irregularidades en los comicios del 2020. El rechazo de Trump llega después de la sesión del comité de la Cámara de Representantes encargado del caso. Desde el órgano declararon que él era una figura central en los hechos que calificaron de conspiración. Además, fue mostrado un video de Ivanka Trump, que desempeñaba funciones de consejera superior en la administración de su padre. La hija del exmandatario aseguró que aceptaba las declaraciones de quien fue en aquel momento fiscal general Bill Barr sobre la falta de pruebas suficientes de fraude para anular las elecciones. Recordemos que el asalto al Capitolio se realizó justo el día de la certificación de los resultados electorales que confirmaban la victoria del actual presidente Joe Biden. En Brasil se encontraron vestigios de sangre en el barco de un sospechoso de la desaparición de un periodista británico, Don Phillips, y el experto indigenista brasileño Bruno Pereira. Esta y otras noticias en nuestro formato en breve. Los testigos aseguran haber visto al sospechoso ir a toda velocidad en una embarcación que se dirigía en la misma dirección que los desaparecidos cuando fueron vistos por última vez.
La policía informó que este hombre fue detenido por portar municiones de calibre no autorizado y por drogas. El pasado domingo, Phillips y Pereira fueron dados por desaparecidos en plena selva amazónica. La mina peruana Las Bambas reiniciará la producción este sábado 11 de junio tras alcanzar una tregua de 30 días. Se acordó levantar las medidas de fuerza para reanudar las operaciones en la mina. Además, la empresa operadora de Las Bambas se comprometió a entablar un diálogo dirigido por el gobierno peruano durante un periodo de un mes. Casi 8 semanas la mina fue paralizada por las protestas en el lugar del yacimiento, que representa el 2% de la oferta global de cobre. Se conoció la decisión de la FIFA sobre el caso del futbolista de la selección ecuatoriana Byron Castillo, acusado por Chile de tener la nacionalidad colombiana. La Federación Internacional emitió un fallo a favor de Ecuador. De este modo se confirmaron las posiciones de los equipos de América del Sur en las eliminatorias del 2022. Los países que jugarán en la Copa Mundial en Qatar son Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Por su parte, la Asociación Nacional de Fútbol de Chile anunció que dispone de pruebas fidedignas y apelará a la decisión de la FIFA.